mastitis aguda y una mastitis crónica. La mastitis aguda puede ser de origen puerperal y no puerperal. Y la crónica, que es donde más nos preocupa, que puede ser específica o inespecífica. Específica puede ser principalmente por un traumatismo, o inespecífica, que se puede dar inicio a un tipo de cáncer, que es el cáncer de tipo inflamatorio, que es muy, muy difícil diagnosticar porque se acompaña de una mastitis y puede inclusive ser una mastitis necrosante y puede desencadenar un CA inflamatorio que es muy, muy, muy agresivo. Perdón. La incidencia es del 10 al 33%, generalmente es unilateral. La afectación bilateral es rara, realmente es del 3%. Realmente yo en mi experiencia no he visto una mastitis bilateral, siempre es de una sola mama. Y en la etapa de la mastitis puerperal se refiere en los 3 meses posparto, o entre la segunda y la tercera semana del puerperio, y ocurre entre el 4 al 8% de los casos. Entonces, la mastitis no puerperal es una infección de las glándulas mamarias que normalmente es bacteriana, fuera de la lactancia materna, y los factores de riesgo son por lesiones erosivas del pezón o una succión en las relaciones sexuales. Una manipulación en las relaciones sexuales, esto es por una mala higiene propiamente dicho. No propiamente por la manipulación en la actividad sexual, sino por una mala higiene, ya sea propiamente de la mujer o en este caso de la pareja de ella. Porque hay que recordar que tenemos bacterias propias de la piel, y obviamente la mama no es la excepción de tener bacterias propias de la piel, y al haber una erosión es una vía de entrada para una fuente de infección. O en el caso de la actividad sexual, igual pasa, la pareja puede traer una infección importante y puede ser la transmitida de esta manera. Se va a presentar con dolor, eritema y calor e hinchazón de la mama secundario, hoy se va a presentar 5 días posteriormente a la infección que se va a presentar. Y sin tratamiento adecuado, aquí es el problema, va a ocurrir a una evolución, a una formación de abscesos, o más allá a una formación de fístulas, que es muy, muy, muy difícil corregir la formación de fístulas. Recordemos que la glándula mamaria propiamente está conformada por conductillos o lobulillos, y estos lobulillos están interconectados entre sí, y obviamente al formarse una fístula va a crear un proceso inflamatorio e infeccioso masivo en toda la mama, que puede inclusive llegar a perder la mama por completo. La mastitis puerperal es un proceso inflamatorio causado por estancamiento de la leche materna, que puede acompañarse de una infección bacteriana o no. Normalmente, en mi experiencia, se asocia siempre a infección bacteriana. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que cuando se observen una mastitis puerperal, ya sea aguda o crónica, tienen que agregar un antibiótico de amplio espectro, que vamos a ver más adelante. Debido a una estasis, esta es una estasis, va a producir una ingurgitación, por lo tanto va a haber un importante riego sanguíneo que me va a favorecer la infección por incremento de la temperatura de la misma. Característicamente la patología benigna es una patología benigna en la mastografía. Obviamente no se recomienda hacer una mastografía en una paciente que tiene una mastitis aguda. No es indicativo hacer una mastografía en pacientes con una mastopatía, una mastitis. No se recomienda aguda hacer una mastografía. No es recomendable. Para eso utilizamos principalmente el ultrasonido. ¿Por qué? Porque la paciente tiene mucho dolor, molesta mucho la mama, tiene mucha molestia en esta mama, y si nosotros le vamos a aumentar presión a esta mama, imagínense lo que le va a decir esa paciente al técnico o a la técnica que le está haciendo la mastografía, del dolor tan impresionante que le va a causar. No está indicado en una mastografía propiamente en el caso de una mastitis. Ahora bien, es secundario a un drenaje inadecuado de la leche materna, va a producir una obstrucción del conducto, y este conducto se va a bloquear.
Al bloquearse el conducto, se va a formar un poquito de fibrina. Esta fibrina condiciona más proceso inflamatorio y por lo tanto me va a condicionar una estasis, una regurgitación vascular y por lo tanto la infección va a ocurrir. Y entonces aquí vamos a buscar y vamos en base a estos patógenos, cuál es el antibiótico que debemos de utilizar en la mastitis, ¿de acuerdo? En la mastitis periductal, el agente causal son los enterococos, estreptococos anaeróbicos, estafilococos y bacteroides. En la mastitis superficial, estafilococos y estreptococos. Y en la origen granulomatosa es de un origen idiopático, que esta va a condicionarse a formarse crónica e inespecífica, que es donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero también hay absceso de las glándulas de Montgomery, y principalmente van a ser pseudomonas aeruginosas y proteus o estreptococos y estafilococos. ¿De acuerdo? Según donde se encuentra el microorganismo, es principalmente donde va a originarse la formación del agente causal principalmente. Pero en general ustedes tienen que dar tratamiento para manejar tanto estreptococos como estreptococos anaeróbicos y estafilococos, ¿de acuerdo? Es raro encontrar pseudomonas aeruginosa, pero sí se puede presentar en casos muy, muy severos. La fase de la mastitis va a ser una fase congestiva. Va a haber una mastitis flemosa aguda, es decir, que primero va a haber aumento de volumen y posteriormente va a haber aumento de volumen con cambio de la coloración de la piel. Va a ser una coloración de tipo eritematosa, y va a empezar a haber cambios en la piel de tipo de naranja, y posteriormente, si no se da tratamiento en esta fase, nos va a formar un absceso. Características de patología: la mastitis necrosante o gangrenosa, que es a lo que no queremos que llegue esta mama. Y esta mama, cuando es necrosante o gangrenosa, es por secundario problemas vasculares. Afortunadamente no es frecuente. En mi experiencia solamente he visto 2 casos de estos en pacientes que tenían lupus, ambas pacientes, es decir, problemas importantes vasculares. Se puede presentar principalmente pacientes diabéticos con insuficiencia renal y tratadas con warfarina. Con frecuencia, y el agente causal más frecuente es el Staphylococcus aureus, y se va a presentar con igual síntomas: enrojecimiento, endurecimiento del área, dolor, fiebre, escalofríos y aumento de la frecuencia cardíaca, y obviamente va a haber importante fiebre. Y esta es la característica de una mastitis necrosante o gangrenosa. Obviamente esta mastitis o esta mama termina en una mastectomía total. Esto es lo que no debemos permitir, que llegue una mama con mastitis, por favor. La mastitis granulomatosa idiopática es igual, es un cuadro inflamatorio. Aquí el problema es que es de origen desconocido. No hay un agente causal bacteriano, principalmente per se, que lo pueda provocar. Se presenta en mujeres jóvenes con hijos. Puede ser una masa única o múltiple, y estas masas únicas o múltiples se van a formar abscesos. Estos son abscesos de difícil tratamiento, difícil control, e inclusive hay que haber drenajes. Va a haber una retracción importante del complejo aureola-pezón, y principalmente nos va a identificar con unas adenopatías axilares abscesadas. Si nosotros encontramos que tenemos nuestra mastitis importante localizada con un absceso, pero hacemos a la exploración física, en la exploración física encontramos ganglios axilares. Acuérdense del drenaje linfático que habíamos visto anteriormente. Ganglios linfáticos axilares que se están abscedando o que ya tienen abscedado, se va a comportar esta mastitis como si fuera una granulomatosa. Y posteriormente nos puede llegar a una necrosante. Entonces, en el momento que veamos que también está involucrado de forma un absceso a nivel ganglionar axilar, tenemos que referirla a este paciente de forma inmediata y de urgencia. Porque el riesgo de que se nos haga de una granulomatosa a una necrosante es muy alto, el porcentaje de evolución. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí se va comprendiendo? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Ok, miren,
Y esta es una mastitis granulomatosa. Obviamente, esta mama tuvo múltiples abscesos secundarios al proceso inflamatorio crónico granulomatoso, y estas son las cicatrices que quedan en la mama secundaria a los abscesos múltiples, por el proceso inflamatorio tan importante que se observó en esta mama. ¿De acuerdo? Esta fue una paciente diabética mal controlada. Entonces, con los diabéticos hay que tenerlas mucho, mucho cuidado, porque sí realmente dan sustos, y sustos bastante severos. Como les comentaba, puede ser una masa única o múltiples, principalmente cuando esta mama se va a complicar, va a formar microabscesos múltiples y en diferentes zonas horarias de la mama, y esa mama se va a complicar. Y es lo que tenemos que evitar. Entonces, en base a mi experiencia, les comento, si es una mastitis que llega, no se esperen a que empiecen con el antibiótico. Sabemos que agentes causales lo pueden causar, entonces tenemos que dar antibióticos de amplio espectro, por favor. Y en la mastografía vamos a observar esto. Es una mama. Vean la piel, cómo es aumento de volumen. Hay retracción del pezón. Hay aumento de la densidad de forma muy importante, que no nos permite identificar adecuadamente si hubiera una lesión adyacente por el proceso inflamatorio tan severa. Les pongo en la contraparte, vean la diferencia de la piel. Es una piel delgada, fina, radiodensa. En cambio, vean esta mama que tiene el proceso inflamatorio severo. Vean el espesor tan importante que hay de la mama, que es el compromiso inflamatorio importante. Aquí tenemos el pezón bien formado, central prominente, y aquí tenemos inversión del pezón. Entonces no nos va a dar mucha información una mastografía, es decir, vamos a otorgarle un BIRAT 0, que tenemos que hacer el ultrasonido independientemente. Pero a esta mama ya la sacrificamos al hacerle una compresión innecesaria, y con el dolor no lo va a tolerar. Entonces, si están pensando en una mastitis, no la sacrifiquen en una mastografía. Hay que hacerle ultrasonido, por favor. Si ya con el ultrasonido, a pesar del ultrasonido, no se logra identificar una causa de mastitis pensando en un SEA de tipo inflamatorio, bueno, ya es diferente, pero ya por lo menos tenemos la base de una imagen que nos sugiere la posibilidad de una mastitis, ya sea aguda o crónica, debido al proceso inflamatorio tan severo que tenemos. Obviamente, las mastitis van a formar o no necesariamente los hematomas. Pero normalmente en las mastitis puerperales, los abscesos localizados normalmente se deben de tratar con drenaje cuando están bien localizados, y cuando son únicos, y cuando no funcionaron a tratamiento conservador con antibióticos. Solamente en ese caso se va a optar por un drenaje localizado del absceso. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, al tener una intervención en la mama con un absceso, esa mama va a tener una cicatriz, y la cicatriz radial es un diagnóstico diferencial de un CA in situ. Entonces podemos dar un diagnóstico mal por imagen pensando que es un CA in situ, y no necesariamente, ya que puede deberse a una cicatriz radial secundario a un drenaje por un absceso previo. Por lo tanto, cuando tenemos una mastitis o un absceso, la última opción como último recurso es hacer un drenaje, debido a que utilizamos nuestra batería de antibióticos y no funciona y sigue el problema de forma importante. Entonces es cuando se utiliza el drenaje, y corremos el riesgo de provocar una cicatriz radial que podemos más adelante confundir con un CA. Es muy importante entonces en nuestra historia clínica tomar en cuenta esto. Si ha tenido esta mama antecedentes de intervenciones quirúrgicas, antecedentes de drenajes. Desgraciadamente los pacientes se les olvida o no saben. No, pues si me pasó algo o me picó algo. ¿Por qué es tan importante eso? Porque eso va a determinar que digamos, sabes que hay que hacer una biopsia porque tengamos
un probable sea de mama, o decir, ah, no nos angustiamos, no pasa nada, es una cicatriz radial secundaria, un drenaje por un absceso y se acabó el problema. Por eso es tan importante la historia clínica aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Vean aquí, se van a formar inclusive cuando hay hematomas, se van a formar y hay más que hematomas, hay abscesos, se van a formar calcificaciones, pero estas calcificaciones son grandes y groseras, lo que también conocemos como liponecrosis. Y al haber las liponecrosis son calcificaciones completamente benignas. No es de preocupación diagnóstica para determinar un cáncer de mama, ¿sale? Pero sí vamos a observar calcificaciones grandes, grotescas, dispersas y no agrupadas, ¿de acuerdo? Como en el caso de la necrosis grasa, que va a ser localizada, y es secundaria a un proceso inflamatorio que tuvo esta mama, y es como la huella de que haya tenido esta alteración, esta mama. Vamos a ver este tipo de lesiones en la mama, bien delimitadas, que no tenemos espículas, que no están irradiadas, que no están irregulares, que no nos provocan retracciones parenquimatosas, están bien delimitadas, no tenemos ningún problema de identificar que es una necrosis grasa y es una lesión completamente benigna. No hay de qué preocuparnos. Pero tenemos que tener el antecedente en esta mama de que les haya ocurrido un antecedente traumático o que hayan tenido una infección puerperal secundaria a una mastitis. Esta es la evolución de la necrosis grasa. Vean cómo se va manejando la necrosis grasa. Y estos son casos de necrosis grasa que son hallazgos completamente benignos, son fuera de pensar que sea de mama y estos contaban como la cicatriz del antecedente de que esta mama sufrió en alguna época, ya sea un traumatismo, una infección puerperal o una infección de partes blandas que me formó un absceso, una mastitis y secundariamente como secuela me queda una necrosis grasa. ¿Y cómo sé que es una necrosis grasa? Porque está bien delimitada, porque en la pared es radiodensa, porque el centro es radioluminiscente, es decir, que el centro es oscuro con una pared ecogénica y son macrocalcificaciones grandes, groseras, toscas, bien delimitadas, que sabemos dónde termina, dónde empieza, que no me provoca retracciones parenquimatosas, que no se asocia con aumento importante de los ganglios axilares, y de esa manera identificamos que es una calcificación grande y fuerte y grosera y no corre riesgo para pensar en un SEA de mama. Como en el caso que les comentaba en esta zona de una necrosis grasa. ¿De acuerdo? Van a la formación de la necrosis. Y las calcificaciones, las microclasificaciones de vara son típicas de la mastitis de las células plasmáticas. ¿Por qué son clasificaciones de vara? Porque parecen unas varitas y son dispersas y son múltiples. Estas son las clasificaciones de tipo de vara. Estas son las calcificaciones de necrosis grasa porque tienen el centro radioluminiscente. Todas las calcificaciones que tengan el centro oscuro radioluminiscente son benignas. Todas las calcificaciones que tengan forma de vara son benignas. Todas las calcificaciones que están pegadas a la piel son benignas. ¿Cuáles son las que nos debemos de preocupar? Calcificaciones agrupadas, irregulares, que provocan retracciones parenquimatosas, que se asocian a nódulos, y que son pleomórficas, que no tengan una forma bien definida, esas son las que nos debemos de preocupar. Siempre que vemos por mastografía calcificaciones, les vamos a otorgar un BIRAS 3 porque tiene que tener un seguimiento a 4 o a 6 meses. Pero cuando vemos calcificaciones con centros radioluminiscentes o calcificaciones puntuales o dispersas, esas son completamente benignas y no nos tienen que preocupar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí, vamos bien? Sí, doctor. Vamos bien, doctor. Este es un ejemplo de una necrosis grasa. Este es un ultrasonido que se llama ultrasonido de barrido.
Se hace como un corte tomográfico en barrido del ultrasonido y nos permite identificar perfectamente la necrosis grasa, de dónde empieza y dónde termina. Si ustedes se fijan, se ve bien delimitado. Bien delimitado, no tiene espículas, no tiene irradiaciones, no tiene sombra acústica posterior. Aquí se ve un poquito de sombra acústica, pero es por donde termina, pero se logra identificar adecuadamente en dónde empieza la lesión y dónde termina la lesión. Ese es un aspecto, un desgaste probablemente benigno secundario a la lesión. Como tiene el nódulo, como tenemos que darle un seguimiento puntual en 4 o a 6 meses para que no haya ninguna modificación de esto, ¿de acuerdo? Pero ¿qué nos va a ayudar mucho? Bueno, nos va a ayudar mucho si tenemos el Doppler. ¿Por qué? El Doppler, acuérdense que vamos a ver vascularidad y flujos sanguíneos. Y ahí en Doppler, tenemos el Doppler normal, por así decirlo, y el AngioPower. El AngioPower, la ventaja que tiene es que la vascularidad en vasos muy pequeñitos va a determinarse si hay aumento de flujo o no. La desventaja del Doppler triplex al Doppler el Power es que el triplex nos puede decir hacia dónde va el flujo, si va hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. El Power no, el Power únicamente nos dice que hay un flujo importante de vasos muy pequeñitos y ahí está presente. El Doppler duplex o triplex es el que vamos a ver de color azul y rojo, y el Power es el que vamos a ver de un color ámbar, porque únicamente me va a identificar dónde hay vasos pequeños e importantes. Todo esto que ven en la diapositiva A, se observa que hay aumento de volumen de la pared, con el tejido subcutáneo también aumento de volumen, y toda esta zona irregular es edema. Toda esta zona que se ve como empedrada es secundario al proceso inflamatorio y es una mastitis. Pero tenemos que identificar si dentro de esta mastitis hay o no hay un absceso. Entonces aplicamos el Doppler y en el Doppler nos identifica y nos define exactamente en dónde se encuentra la colección y nos ayuda a determinar y saber y medir en dónde se encuentra la lesión abscedada para poderle decirle al clínico, ¿sabes qué? Tu absceso mide 3 centímetros por 2 centímetros por 5 centímetros, por ejemplo. El clínico le da tratamiento, espera respuesta y regresa al ultrasonido posteriormente a 4 a 6 semanas y entonces volvemos a medir. Puede ser que ya no lo veamos porque ya se resolvió el problema o veamos y volvemos a medir la dimensión del problema para saber en el previo si o no hubo mejoría o hubo una adecuada respuesta terapéutica o no hubo adecuada respuesta terapéutica y requiere otro tipo de tratamiento. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve. Este es el Doppler triplex, en el cual observamos un mosaico de colores, pero principalmente entre tonalidades azules y rojas. Aquí sí nos puede determinar hacia dónde se va el flujo. Pero este es el Power se ve siempre ámbar y el Doppler duplex o triplex se ve de estos colores. En esta imagen, en la mastografía, en el inciso A, tenemos una lesión que se ve irregular, mal definida, que nos hace pensar que puede ser una lesión maligna, se hace un ultrasonido, pero vemos un importante aumento de la vascularidad y si tomamos en cuenta que tuvo un accidente traumático, en este corte tomográfico que se le hace, observamos que tiene una lesión abscedada, retroaerolar, muy importante. Ahora bien, es muy importante que podamos identificar clínicamente el antecedente traumático o no, o sea, el antecedente si hubo pensando en una mastitis puerperal o una mastitis secundaria a un traumatismo. Puede inclusive ser, es muy frecuente que la paciente está haciendo el aseo y porque se distrajo tantito, el palo de la escoba se le clava en el pecho, con solo este tipo de golpe me puede provocar un absceso. Ese tipo de golpe. O que el niño estaba jugando con el bebecito y le dio un cabezazo en la mama. O que estaba
jugando, no sé, con su pareja y hubo un movimiento brusco y hubo un golpe, me puede provocar un absceso. La mama es muy, muy delicada a este tipo de lesiones. Por eso hay que tenerle mucho cuidado a la mama y hay que cuidar la mama. ¿De acuerdo? Ujú. Mi mamá siempre me decía cuando yo era niño, tú tienes que protegerte la cabeza y los genitales. Y entonces yo les digo a las mujeres tienen que proteger la cabeza, las mamas y los genitales para evitar cualquier traumatismo. Entonces hay que comentar eso. Me ha tocado ver que hay veces que me dice la paciente, es que sabe que me recargué y estaba el pico de la silla y el pico de la silla se me clavó en la mama y de ahí empezó el problema. Así de sencillo puede provocarse la formación de un absceso y nos puede llevar a que se resuelva fácilmente con tratamiento, pero el dolor es insoportable, importante fiebre y es muy, muy agudo el problema. Por lo tanto, sí recomiendo una exploración y aparte de la buena exploración, interrogatorio es muy, muy importante. Vean, esta lesión está extremadamente vascularizada, muy, muy vascularizada, secundaria a la ingurgitación vascular que provoca la lesión por el absceso que nos está provocando el proceso inflamatorio. Estas son calcificaciones, si se fija, son calcificaciones groseras, dispersas, grandes, grotescas, que son secundarias a antecedentes de una mastitis. Esta es de forma bilateral, pero no significa que estas calcificaciones pensaríamos en una lesión premaligna. Vean esta otra en que tenemos una mama completamente asimétrica y irregular que no podemos identificar si hubiese una lesión, pero vean el importante engrosamiento de la piel de toda la mama. Hacemos ultrasonido, encontramos ese absceso tan importante, aplicamos Doppler angio y vemos una importante vascularidad y de esa manera diagnosticamos el absceso, el cual se mide acompañado de ganglios axilares. Sin embargo, estos ganglios axilares afortunadamente no están abscedados, pero tenemos el riesgo de que se nos pueda complicar esta mama. Ok, entonces tenemos que dar tratamiento y desde antes de que inicien los síntomas graves tenemos que dar inicio del tratamiento, ¿de acuerdo? Y estos son lo que recomiendan para la mastitis puerperal y para la mastitis no puerperal. Entonces, vamos a, si quieren, manejamos la amoxicilina con ácido clavulinato, la ampicilina, la dicloxacilina, la eritromicina, el trimetoprim con sulfamethoxazol, ciprofloxacino, la clindamicina, la amoxicilina, la cefalexina. En mi forma particular, el medicamento que yo veo que tiene muy buena respuesta terapéutica para ambas es la cefalexina. La cefalexina tiene muy buena penetración en tejidos blandos. Y entonces, Isis, la cefalexina, ¿qué tipo de antibiótico es? Ya no está Isis. Pensamos, vean el cambio de la densidad de la piel, el engrosamiento de la piel y se observa una lesión retroareolar que me está provocando una retracción del pezón. Este es el tipo, la presentación clínica como una ulceración a nivel del complejo aureola-pezón. Mastográficamente, les vuelvo a repetir, es un engrosamiento de la piel que va a provocar una inversión del pezón y la lesión va a ser retroareolar con las calcificaciones. Vean las microcalcificaciones cómo son, muy diferentes a las que habíamos visto con la mastitis, muy diferentes las que habíamos visto con las fibroadenomas, muy diferentes a verlas de tipo benignas. Estas, si se fijan, son agrupadas, irregulares, mal definidas, no tienen centro radioluminiscente, se asocian a aumento de la densidad periférica y pleomórficas. Se pueden presentar en una edad de los 27 hasta los 88 años de edad. El pico máximo es de 50 a 60 años, más frecuente en multíparas, 2 a 5 años posterior al último embarazo.
Este es el cuadro clínico. Va a haber una comezón, un eczema, eritema, erosión y ulceración, descamación, retracción y puede o no haber una descarga sanguinolenta. Esta es la lesión. Entonces se puede confundir como una lesión epidérmica, y no necesariamente es una lesión epidérmica, sino es un tipo de SEA de mama. Clínicamente se observa de esta manera. Lo que comentaba con los diagnósticos diferenciales son dermatitis atópica, dermatitis por contacto, psoriasis, infecciones, adenomatosis erosiva, hiperkeratosis, SEA de células basales, que es de piel, enfermedad de Bowen, que es un SEA escamocelularcito e inclusive un melanoma. Con esto tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Y les pongo los ejemplos de cómo se observa el complejo aureola-pezón en relación al SEA por enfermedad de Payet. ¿De acuerdo? Aquí les pongo el ejemplo entre un eczema versus Payet. El eczema normalmente es bilateral, el Payet es unilateral. El eczema es intermitente, se quita, se pone, se quita y se pone. El Payet es continuo, se instala, ya no se quita. La evolución es muy rápida, la evolución es muy lenta. Todo el tiempo hay unas características de humedad. La mama refiere, dejo mi brasier mojado, húmedo, porque hay una secreción. Y en el caso de Payet puede o no ser seco o húmedo. Los bordes son indistintos. Estos son bordes irregulares, pero definidos. Y siempre va a afectar el pezón. Y en el eczema no necesariamente afecta el pezón. Aquí es el problema, porque si nosotros pensamos que es un problema dermatológico, nos podemos tardar de 6 hasta 11 meses en hacer el diagnóstico de enfermedad de Payet, y ahí es donde se complica la situación. ¿Por qué? Porque no se siente una masa completamente palpable. Porque podemos confundirlo con los diagnósticos diferenciales anteriores. Y desgraciadamente, cuando encontramos la masa palpable, el 93% y es un SEA de mama invasivo. Ya no hay mucho que hacer cuando esperamos encontrar una masa palpable. Por mastografía nuevamente vamos a ver engrosamiento de la piel, retracción del pezón, formaciones de microcalcificaciones, retracciones parenquimatosas y principalmente la alteración en el complejo aureola-pezón. Tenemos otro caso aquí, vean esta piel delgadita y a nivel de la aureola-pezón está engrosado y ya este pezón me lo está retrayendo al formarlo a una inversión del mismo. Este es un caso, ya cuando observamos este caso, pues ya es un SEA de tipo invasor, ya tenemos propiamente la masa palpable, ya me involucró todo el pezón, ya me lo invirtió, porque ya la invasión fue dentro del complejo aureola-pezón y retroaerolar, y obviamente pues ya este tipo de SEA es invasor. Esto es lo que tenemos que evitar que suceda. Vemos las múltiples calcificaciones, agrupadas irregulares, mal definidas, retroaerolares. Tenemos la lesión a distancia. Cuando ya vemos, obviamente ya no les queda ninguna duda, ya lo vieron que es una masa pleomórfica irregular, con espículas cortas, mal definida, con retracción parenquimatosa anterior y superior, con irregularidad, está en planos profundos, pero vean la característica, la piel está engrosada con retracción del pezón e importante engrosamiento del mismo. Obviamente las microcalcificaciones distales, pleomórficas y mal definidas. ¿De acuerdo? Por ultrasonido, obviamente retroaerolar, vamos a ver la lesión, completamente irregular, mal definida, por abajo del complejo aureola-pezón, es decir, retroaerolar. Vamos a encontrar las microcalcificaciones dentro de la misma lesión, mal definidas, irregulares, agrupadas, sin centro radioluminiscente, que nos hace sospechar de una lesión maligna. Otro tipo de microcalcificaciones agrupadas, irregulares, mal definidas,
que, que sospechamos de microcalcificaciones de tipo malignas. La ectasia ductal puede o no puede haber. La ectasia ductal lo único que clínicamente me va a demostrar es que haya o no haya secreción sanguinolenta o hialina o serosa. Ajá. Pero puede o no puede haber una ectasia ductal, ajá, secundaria a la formación de proceso inflamatorio de tipo maligno. Inclusive en estos conductos, aquí adentro es donde se forman las microcalcificaciones porque está dentro de los conductillos. Aquí tenemos un ultrasonido que le ponemos el Doppler, ajá, y vemos que la lesión es retroareolar, ajá, bien delimitada, y cuando ya vemos que está la lesión propiamente formada, pues es secundario, que es un sea de tipo invasor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ante la sospecha clínica hacemos mastografía, ultrasonido, ajá, y se solicita biopsia del pezón. Obviamente es dependiendo del diagnóstico que nos maneje el patólogo, es el tratamiento que se va a llevar a cabo. Ya también involucra si tiene o no tiene afectación ganglionar, ajá, y si presenta o no presenta receptores hormonales. Este es el pronóstico. La supervivencia a 15 años. Cuando es un diagnóstico temprano, la supervivencia es de 92 al 94%. Cuando es un ductal infiltrante, es del 60 al 87%. Ajá. Y cuando es Payet solo, 88%. El tamaño tumoral y la afectación ganglionar son los indicadores per se para identificar si la lesión determinar el grado de mortalidad que puede presentar esta patología. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Doctor, entonces, ¿cómo quedaría así en el tratamiento? El tratamiento es dependiendo del tipo de ¿Desea? que hemos encontrado. Exactamente, si es, acuérdense, tenemos A, B y C. Obviamente, al ser tratamiento, si es se hace una resección local únicamente del complejo aureola-pezón. Si tiene receptores o no tiene receptores hormonales, será tratamiento para ese tipo de receptores como quimioterapia o radioterapia. Ajá, pero si ya es invasora, pues ya se hace una mastectomía total, ajá, en busca del ganglio centinela. Y claro, espero que les hayan quedado muchas dudas para que de alguna manera sigan estudiando e investigando. Estoy a sus órdenes. Cualquier cosa, pues ya obviamente mis compañeros de la unidad, pues ya saben que ahí estamos. A mis pasantes también. Y si tienen alguna duda, algún comentario que quieran decir, no sé si esté la doctora Anita por ahí. Sí, doctor. Para que entonces, pues clausure las ponencias de SEA de Mama, doctora, por favor. Ay, no, bueno, agradezco a todas las personas que fueron constantes en la participación de las sesiones de cáncer de mama. De hecho, ya los que tuvieron la mayoría de los días ya se realizaron las constancias y ya las firmó el doctor. Nada más tendría yo que llevarlas a la delegación y esperar que ellos me las regresen nuevamente. Entonces, pues gracias por su participación, gracias por todo el interés que hizo en todas las sesiones, doctor Espejo, se lo agradezco mucho. Y pues, entonces siendo el 25 de octubre 2021, pues hacemos la clausura del curso de SEA de Mama que se realiza en el mes, conmemorando al mes precisamente de la lucha de detección de cáncer de mama. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Muy bien. Y entonces, pues ya terminamos. Si quieren que posteriormente demos algún tema en particular de radiología en general, lo podemos hacer sin ningún problema. Tienen mi WhatsApp, se pueden reunir. Tengo pues muchísimas otras ponencias como apendicitis, como patología de testículo, patología
escrotal, vesicular, es cuestión que ustedes quieran y con todo gusto, sin problema, les puedo dar la clase desde el punto de vista radiológico, tomando en cuenta que estas ponencias son del punto de vista radiológico, no el oncológico o el oncológico médico o quirúrgico. Eso es otro tipo de abordaje en el cual ya la resolución. La intención de esto es pues refrescarles, acordarles cómo hacer el diagnóstico oportuno para pues, evitar más muertes maternas por sea de mama. Muchísimas gracias, les agradezco su atención y que tengan un bonito inicio de semana, cuídense mucho y pues ya se van a de alguna manera descansar de este tipo de ponencias que ocurrieron, ¿no? ¿O qué opinan mis queridos pasantes? No dicen nada. Eduardo, doctora Rico, Liz, Karen, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la semana. Fue muy gratificante todas las ponencias. Muy bien. ¿Qué opina, doctoras? ¿Qué opina, doctora Zamudio? Me parece que estuvieron muy interesantes, muy completas, sí me resuelven muchas dudas que tenía y sí me genera inquietud para seguir analizando otras cosas que me quedan un poquito todavía Muy por bien. checar. Doctora Hilda. No, también, Doc, me hacen recordar muchas cosas que a lo mejor decimos que ya sabemos, pero no es cierto, siempre estamos en constante, pues con usted nos ayuda cada año a recordar lo que debíamos ya conocer. Y bueno, a mí me gusta, por eso me conecto. Pero bueno, ya veremos si se animan a que nos siga dando más temas. Pues sí, es cuestión de que se organicen. Bueno, les agradezco mucho, pasen bonita tarde, coman rico, nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor, cuídense mucho. Igualmente. Hasta Bye. mañana. Hasta mañana.